gloria, hoy y siempre. Vamos a abrir, hermanos, hermanas, de San, el capítulo 19, por favor. Vamos a usar la bíblica que utilizó el pastor Freddy el día de ayer. Ayer nos predicó acerca de las implicaciones en relación a esa frase, esa declaración de consumado es. Habló de sus implicaciones. Habló de el pecado del hombre, el cual produjo un deterioro cósmico, el cual contrajo una deuda imposible de pagar por la humanidad, y nos compartió, entre otras cosas, que Cristo pagó esa deuda, y de alguna manera por el pecado del ser humano, hermanos, Jesús tuvo que morir en una cruz, entre otras cosas. San Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Permítanme orar. Padre Santo, oh bendito Señor, te alabamos y te glorificamos. Estamos dispuestos para recibir tu palabra hoy en esta tarde que nos regalas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos bendiga a todos y nos ministre según tu voluntad. En Cristo oramos, decimos amén. Bueno, les decía nuestro hermano Freddy, pastor Freddy, tomó el mismo texto. Vamos a hablar casi del mismo tema, pero lo vamos a enfocar hoy un poco diferente. Y eso va a ser la diferencia. El mensaje de hoy tiene que ver con los efectos de la obra consumada en la cruz por Cristo Jesús. Los efectos. Ayer fueron las implicaciones. Hoy vamos a puntualizar un poquito más en los efectos de esa obra maravillosa que fue consumada en la cruz. Bueno, conocemos los acontecimientos a ese momento de la declaración que el Señor Jesucristo realizó estando ya en la cruz. Hablamos de su arresto, hablamos de su juicio. Son situaciones que experimentó pues una noche antes. Hablamos de su sentencia y todo esto, hermanos, ponía para los discípulos, los apóstoles de Jesús, muy pesado, hermanos, muy triste, muy angustioso, y para el mismo Señor Jesucristo pues no se diga. Vamos al versículo 28, la primera frase dice esto se refiere al contexto inmediato en primera instancia, pero también podemos
contexto de los evangelios y algunas de las epístolas. Después de esto, yo me voy a ubicar en lo que encontramos ahí en el contexto inmediato, hermanos, en el versículo 26. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, en Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Así es que después de este gran momento para la madre de Jesús, María, y para el discípulo amado, Juan, ¿sí?, sucede lo que después vamos a ir viendo, que tiene que ver con esa declaración maravillosa de todo ha sido consumado. Ahora, después de haber designado a Juan el cuidado de María, hermanos, la madre de Jesús, declara precisamente el cumplimiento de las Escrituras en relación a la sed de Jesús y del vinagre que le ofrecieron. El versículo dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que cumpliese la Escritura: tengo sed. Ustedes sabemos que lo que fue en la concepción, el nacimiento, la juventud, el ministerio de Jesús y hasta el día de su crucifixión, se dice, hermanos, que alrededor de 300 profecías del Nuevo Testamento, ¿sí? En ese momento, antes de el Señor, ¿verdad?, se habían cumplido alrededor de 300 que estaban en el Antiguo Testamento. En este pasaje nos menciona una profecía, de hecho son varias profecías, hermanos, pero nos vamos a ubicar en el asunto de la sed que tuvo el Señor por esa profecía. La escribió el rey David aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y es precisamente, hermanos, en ese Salmo 69, que es un salmo considerado como uno de los salmos más importantes, a menudo comparado con el Salmo 22, pues ahí encontramos muchas profecías acerca de los sufrimientos del Mesías. En este Salmo 69, rápidamente quiero algunos destacados acerca de la profecía. En ese 9 se habla del odio injustificado hacia el Mesías. En ese Salmo 60 habla del celo por la casa de Dios. Usted lo puede checar después. De ahí es donde el Señor para que se cumpla cuando agarra en el templo a los cambistas, ¿recuerdan? A azotes, orden. Y dice que el celo por la consume. Bueno, en el Salmo 69 está esa profecía. Los vituperios sobre Jesús están también allí, citados en Romanos capítulo. Las burlas por su apariencia o por su estado también bien ese salmo. Y precisamente el vinagre en su sed también es. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el versículo 21 del Salmo 69. Y esto, hermanos, 1000 años fue escrito, y cuando el Señor declara: tengo sed, precisamente cuando Él
cumple lo que se había estado pregonando por los profetas y por todos los que enseñaban al pueblo de Israel. Qué maravilloso. Qué maravilloso porque, amados hermanos, Cristo vino a cumplir todo Él. De hecho, en el Evangelio de Lucas, ya cuando el Señor va a hacer hermanos, le dice a sus discípulos, es que esto era necesario que pasara. Parece que es el capítulo 23. Dice que el Cristo había de padecer, así como dijeron los profetas, los salmos y la ley. Qué maravilla. Todo lo que se anuncia ante miles de años, hermanos, cuando viene Cristo a este mundo y cuando está en la cruz, mayoría, impresionante. ¿No lo cree? El Salmo 69, por decir algo, al menos 17 veces se menciona, hermanos, en el Nuevo Testamento. Así es que esa quinta palabra, como también se le conoce, tengo sed. Ahora, humanamente hablando, hermanos, era natural que Jesús tuviera sed por la condición humana en la que se encontraba, ¿sí? Es probable, y yo creo que así es, que desde su arresto no le dieron a beber nada, ni siquiera imagínense ustedes. Ahora añadan la pérdida de sangre y añadan la agonía del tormento de la crucifixión. Todo esto aumentaba medida la sed de Jesús. Ahora, esta sed, hermanos, revela su verdadera humanidad y su sufrimiento físico extremo en la cruz, y simboliza también su sed espiritual de amor, justicia y salvación para la humanidad. No solo era una sed física, sino también una sed espiritual, pero aquí el contexto habla de la sed espiritual. Amén. En esa declaración se manifiesta la humanidad de Jesús. Superhombre, hermanos. No era tampoco un fantasma como muchos dijeron. Realmente, hermanos, esa declaración da a conocer que Jesús era un hombre, así como usted, que es hombre, o yo. Un hombre que experimentó, un hombre que experimentó todas las necesidades básicas del ser humano en este mundo. Una de ellas es la sed. La sed subraya también, hermanos, la crudeza de la muerte, amor a los hombres. Jesús en una ocasión o en varias ocasiones dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdan el episodio de la mujer samaritana? ¿Sí? Jesús ofreció a la mujer. Si todos los que tengan sed, ¿sí?, si bebieren de esta agua que yo daré, dice, no tendrán sed jamás, sino que será una fuente de vida que salte para vida eterna. El que da o el agua viva, hermanos, tuvo sed extrema. Quiero que noten eso, porque estamos puntualizando el gran de Cristo por causa de nuestros pecados. No fue cosa ligera el sufrimiento de Cristo. El que da el agua de vida tuvo sed debido a su humanidad,
y debido, hermanos, al amor que nos tiene a usted y a mí. ¿Puede darle gloria al Señor? Ahora, la sed extrema, hermanos, fue parte del pago que realizó nuestro Señor por causa de versículo 29, versículo 30, la primera parte, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando tomado el vinagre. Ahora, este vinagre que se menciona ahí probablemente era el vino agrio que tomaban los soldados romanos. Ayer lo mencionaba en la predicación. Era agua, vinagre. Era un vino muy agrio y era muy común en los soldados. Era barato, ¿sí? Y generalmente siempre estaban bebiendo de ello. Menciona el hisopo. Era una rama larga, ¿sí? No era una jabalina como a veces la pasan en las películas, no, era una rama larga, ¿sí? Y nos dice allí ese versículo que Jesús probó el vinagre. En la Nueva Traducción Viviente, probó el vinagre, ¿sí? Aquí dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre o el vino. Y todo eso, hermanos, para satisfacer un poco la sed que tenía. Después que prueba el vinagre, entonces viene esa declaración que hoy estamos: tetelestai, consumado es. Menciono nada más algo referente a ese término en el griego, hermanos. Era un término usado, lo cual indicaba que una deuda ya había realmente pagada. Sí. En ese momento, cuando se le entregaba al deudor el último pagaré, por así decirlo, el que recibía el último, decía: tetelestai, mi deuda ha sido pagada totalmente. Jesús pagó la pena del pecado satisfaciendo la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba la muerte de un hombre, recuerda, o demandaba la muerte de todo hombre que pecaba, ¿sí? Demandaba de usted y de mí, si nos colocamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de hecho en el Nuevo Testamento, ya que la paga es y la demanda está vigente, ¿verdad? La justicia de Dios demandaba pues que ese debía morir, pero en su misericordia, en el antiguo pacto, hermanos, estableció un sistema de sacrificios mediante un animalito inocente, ¿sí? Cuando era ofrecido, sustituía al hombre que había pecado o a la mujer que había pecado. Pero ese sistema, como dice el libro de Hebreos, no era perfecto. ¿De acuerdo? Nunca lo fue. ¿Por qué tenía que morir un animalito inocente? El hombre es el que pecó. Entonces, dentro de la justicia de Dios, mandaba puro, sin mancha, sin pecado. Podía ofrecerse por todos los hombres pecadores. Ahí estaba ahí estaba la salvación para todos, mayormente para los que creen. Pero ¿dónde podemos encontrar a un hombre sin pecado? No pudiera. Y en nuestra actualidad, pues no podríamos tampoco. Por eso el Hijo dijo: he aquí yo vengo, oh Padre, tu voluntad. Por eso es que encontramos
Tantos pasajes donde dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, cuando dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose un siervo. Y estando como siervo, se sometió, hermanos, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre. ¿Saben por qué? Porque se requería un hombre puro. Se necesitaba que un hombre así voluntariamente se diera por los demás seres humanos pecador. Y por eso es que Cristo, hermanos, entre otras cosas, vino a este mundo en forma de hombre. Y como ya lo hemos dicho antes, estando en la forma de hombre, nosotros, hermanos, le daba la capacidad de morir. Porque con su muerte en la cruz iba a satisfacer, mandaba la muerte de un efecto. Qué maravilloso. Amén. Este plan ya estaba desde antes de la fundación del. Pero qué maravilloso pensar, ¿sí?, en todo ese trasfondo, todos esos miles de años que esperó el Señor Jesucristo para venir a hacerse hombre y de hombre, humillarse, obedecer, someterse y al final, hermanos, entregar su vida en una. Qué maravilla, qué trasfondo hay atrás de todo eso. ¿Cuántos miles de años pasaron? ¿Cuántas situaciones vivió la humanidad? ¿Se da cuenta de esto? Y precisamente después de tanto de años, llegó el maravilloso día en que Cristo derramó su sangre en la cruz y dijo: consumado es, tetelestai. Ahora, hermanos, es un efecto maravilloso de la consumación de la obra de Jesús en la cruz. ¿Cuál? La deuda que fue pagada por el hombre pecador. Porque Cristo vino a este mundo y cuando derrama su sangre, hermanos, liquida la cuenta que la humanidad debía. Y como decía ayer el pastor Freddy, hermanos, no fue cosa pequeña el costo el pago que dio Jesús por la salvación nuestra. No fue cosa, fue algo suma pesado y doloroso. Encontramos ese efecto. También otro de los efectos de la consumación de la obra de Jesús en la cruz es que el designio y mandato del Padre se había cumplido. Versículo 4 del capítulo 17, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Recuerdan esa oración maravillosa en el capítulo 17? Y ahí obra, dice Jesús, he acabado la obra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se habían puesto de acuerdo, hermanos, desde la para que Cristo llevara a cabo esa misión. Y como Él lo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa era la obra que Jesús vino a hacer a este mundo. En Lucas capítulo 22, versículo 43, dijo Jesús: hágase tu voluntad y no la mía.
Ahora, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice: hecha está tu voluntad, consumado es. Qué maravilloso momento, hermanos, pero qué doloroso momento también. Hay una mezcolanza de sentimientos y emociones cuando podemos ver el contexto, hermanos, de todo esto hasta que llegara a la consumación de las cosas. En este sentido, hay tristeza, hay dolor, pero también hay un grito de victoria. Amén. Porque recordemos que también la palabra tetelestai es un término militar o una palabra que se usa en el ámbito militar, ¿sí? Para decir: hemos ganado, tenemos la victoria. Cuando el último enemigo era abatido, gritaban: tetelestai, hemos ganado. Hermanos, el Señor Jesucristo a través de la muerte y cumplió el mandato de el Padre, la obra que le mandó que realizara. Gloria a Dios, ¿no? Otro de los efectos de la consumación de la obra de Jesús en la cruz es la finalización del sacrificio. ¿Sí? Todo eso está implicado, y está implicado mucho más, hermanos, pero nada más presento algunos puntos, ¿sí? El sistema antiguo de sacrificios terminó porque el sacrificio perfecto fue hecho. Noten eso, hermanos. Qué maravilloso momento. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 dice: en esta voluntad somos santificados, ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha, noten, una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola, noten esa palabra, un solo, hizo perfectos para siempre a los santos. Gloria a Dios. Amén. Ya no era necesario, ya no es más sacrificio, pecado. Ya no hay. Bendito sea el Señor, hermanos. Y luego lo otro, hermanos, que está es que el velo del templo se rasgó, dice el contexto inmediato. Hermanos, presenta un acceso directo a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hermano, se rasgó. ¿Recuerdan cuando Jesús expiró? Aquí en la tierra, ¿qué pasó? Un gran terremoto. Pero no solo o el lugar santísimo, el que dividía el lugar santísimo del lugar santo en el templo, sino que en el cielo, hermanos, se abrió un camino nuevo para que todos aquellos que habrían de creer en Jesús entráramos directamente. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, podemos entrar con toda confianza porque ya no hay más sacrificio, ya no hay más sumo sacerdote. Tenemos al sumo sacerdote allá en el cielo, amén. Él está intercediendo por nosotros. Pero hermanos, el velo del templo fue rasgado.
Y ahora tenemos libertad para entrar hasta el mismo lugar santísimo donde está la presencia del Señor. Velo rasgado, hermanos, en el templo terrenal, en los evangelios, en Mateo capítulo 27, versículo 51, en Marcos capítulo 15, versículo 38, en Lucas 23, versículo 45. Y este velo simboliza el acceso directo a Dios y el fin del antiguo pacto. Ahora note eso. Hermanos, esto no se necesita ningún hombre que interceda por nosotros para entrar a la presencia de Dios, porque la barrera ya fue eliminada. ¿Y saben qué? Fue a través del cuerpo de Cristo. Impresionante, ¿verdad? El cuerpo lacerado de Jesús. El cuerpo que fue martirizado, que fue golpeado, lacerado, que fue clavado en la cruenta cruz. Ese cuerpo, el profeta Isaías en el capítulo 53, que fue molido, es como si hubieran molido, destruido el velo que separaba del lugar santísimo al lugar santo, que lo fueran desgarrando. Imaginemos el tabernáculo, ¿recuerdan? Porque eran cortinas, ¿sí? Hagan de cuenta, hermanos. Y entonces el acceso quedó abierto, directo. Y esto es por el bendito sacrificio de Cristo. Su cuerpo lacerado abrió este camino. ¿No dijo él que yo soy el camino, la verdad y la vida? Abrió. Por eso es que nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Amén. Gloria. Cuando Cristo dice consumado es, está hablando también de la salvación por gracia, y esto es otro de los beneficios o de los efectos de esta obra consumada en la cruz. Esto significa, hermanos, que usted no podemos añadir nada a nuestra salvación. ¿Sí? Cuando Jesucristo exclamó consumado es, desde la cruz, declaró que la obra de la redención humana estaba completada, pagada, la deuda en su totalidad y perfectamente finalizada. No podemos añadir nada a nuestra salvación en el sentido de algún esfuerzo humano. Amén. En el sentido de una buena obra, un mérito personal o algún ritual religioso. No podemos añadir o aumentar la eficacia de lo que Él ya logró. Amén. ¿Sí se entendió eso? Hermanos, ya la tenemos. Gloria a Dios. Cuando Él declara, consumado es, está aperturando la gracia, porque la gracia tiene que ver, hermanos, con el nuevo pacto. El antiguo pacto era la ley, en el nuevo pacto ahora es la gracia. ¿Sí nota todo lo que está implicado en esa palabra, en esa frase? Impresionante. Otro de los efectos tiene finalización del antiguo pacto y el mismo. Jesús dijo en Mateo 26, versículo 26 al 28, dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, el nuevo pacto comienza, se vigente cuando Cristo derrama su sangre cruz. ¿Qué le parece? Qué efecto tan maravilloso, ¿eh? El nuevo pacto es
inaugurado cuando Jesús derrama su sangre en la cruz. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahora vamos al versículo 30, la última parte. Y habiendo inclinado la cabeza en espíritu. Noten que Jesucristo entregó voluntariamente el espíritu. Cuando la muerte llega, generalmente a todos los seres humanos, ella toma, no pide permiso o no se espera. ¿Sí estamos? Cristo, hermanos, entregó su espíritu voluntariamente. Jesús murió en el momento en que Él lo determinó. Es lo que quiero puntualizar. ¿Sí? Por eso Él dijo en el capítulo 17 y 18, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que voluntariamente de mí mismo en sacrificio, pues tengo el poder para entregarla y tengo volverla a tomar. Qué maravilloso estar en nuestro Señor, en control de todo, hasta de la misma muerte. Ahora, quiero tocando lo que hemos mencionado. ¿Qué vamos a hacer? Como que la lluvia no nos deja muy bien, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Todo esto que hemos estado escuchando, hermano. Lo digo porque año tras año predicamos el mismo mensaje, ¿verdad? Y pasan los años, nosotros seguimos sin avanzar en la vida cristiana, sin vivir como debemos vivir. Y otros tantos que han escuchado el mensaje no han obedecido al llamamiento del Evangelio. Quiero mencionar algunas cosas, hermanos. Por ejemplo, cada uno de nosotros que ya hemos sido salvos, debemos de ser agradecidos. Debemos reconocer el amor sacrificial del Señor, tener una gratitud profunda por el perdón que hemos recibido y la vida eterna. Y debemos siempre reflexionar en el inmenso amor del Señor al hacerse hombre y morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Debemos ser o tener identificación y participación con Cristo, llevando cada día nuestra cruz y negando a todo aquello, hermanos, que no es conforme a la voluntad de Dios. Y debemos tener esperanza y confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje para los no salvos. De su responsabilidad, Dios lo llama en Cristo para que reciban las. Dios lo llama a arrepentirse de vivir para usted mismo, misma, y el llamamiento es que venga a Cristo